Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial con el equipo habitual hoy al completo. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Nos habíamos anticipado hace 2 meses, y ustedes recordarán, la posibilidad de que el excesivo de masa monetaria, esas inyecciones de liquidez que se han metido tanto desde la Reserva Federal norteamericana a Estados Unidos como en la Unión Europea, podría acabar en España con el cóctel de la subida de impuestos, con la peor pena que puede tener los ciudadanos, que es la inflación. Y la inflación en un momento de crisis puede ser el cóctel perfecto, con una España que tiene un 125% del PIB de deuda, para que nos vayamos, desde luego, contra la costa. Los avisos ya vienen de Estados Unidos, donde en el mes de mayo, se disparó un 5% nada menos la inflación. Si esto se traslada a Europa, España, con la deuda que tiene, nos llevaría a una situación, ya se lo anticipo, insostenible. Ustedes, si van a hacer la cesta de la compra, notarán una subida de precios, sobre todo en alimentación. Hay que estar muy atentos a este asunto, porque este asunto puede ser de vital importancia en los próximos meses. Ojalá se pueda controlar. Don Carlos Pajares. Bueno, dicen que la inflación es el impuesto de los pobres. Pues aquí vamos a tener doble impuesto. La subida de impuestos que nos está practicando el gobierno semana sí, semana también, más luego la subida de inflación. Y a todo esto, en el cóctel, como usted bien decía, hay que añadir el gasto público totalmente desmedido y descabalgado, que se intenta justificar, y en parte tiene una justificación importante por el tema de la pandemia, pero que, como hemos comentado aquí muchas veces, los grandes gastos estructurales de esta nación y de esta comunidad autónoma no se atienden, y ya solo nos falta el otro ingrediente, que es la crisis financiera. O sea, que es que esto cada día pinta muy, pero que muy mal. Porque una subida en Estados Unidos, y también con la cuestión de las materias primas, esa subida y escasez, para mí todo apunta a que hay el llamado globalismo peligroso y tiránico y agentes de Satanás, me atrevo a decirlo de verdad, porque esto es realmente increíble a medida de que va saliendo en Estados Unidos las cuestiones de Fauci, que sabía en febrero que había sido creado en un laboratorio de Wuhan, y todas las cuestiones, pues a partir de ahí ustedes pueden echar la imaginación de lo que es esta crisis económica. Pero vamos, no nos vamos a desviar, aunque todo forma parte de lo mismo, de ese apunte a la inflación, que, como muy bien ha dicho don Carlos, es el impuesto de los pobres, y con unos salarios a la baja, una subida de impuestos y la bolsa de la compra junto con la energía disparada, no sé qué puede pasar, don Aurelio. Bueno, pues puede pasar pues lo que pasa siempre, que cualquier movimiento en cualquier dirección económico siempre recae negativamente sobre los mismos. Siempre. Si hay inflación, es un problema porque suben los precios y el poder adquisitivo de las rentas, que son mínimas. Las rentas se mantienen siempre en unos niveles más o menos limitados. El poder adquisitivo cae de una manera espectacular, y por lo tanto el dinero, si antes no le llegaba a fin de mes, ahora llega hasta los 15 primeros días. No sé si usted va a hacer la compra o su señor se lo dice. A mí mi señora no, yo también me lo ha dicho. Hago a la vez, y dice, con el mismo dinero cada vez se compra menos. Pero dice, últimamente, sobre todo en los productos agrícolas, se nota mucho. Cada vez da menos de sí. La inflación, efectivamente, tiene un efecto totalmente negativo sobre las rentas. Y claro, las rentas bajas, como siempre, unos ingresos limitados, son siempre las más afectadas. Ahora bien, hay que separar la inflación de la deuda y de los tipos de interés. Una cosa es la inflación, que siempre se busca una inflación que no sobrepase el 2% para mantener, y luego pues el que quieran mantener los bancos centrales, los tipos de interés. Hay una cosa que sucede para la deuda. Los tipos de interés, lógicamente, son malos, pero si se mantienen los tipos de interés y hay inflación, la deuda no se incrementa nunca.
nada. Es decir, aquí la alarma viene de Estados Unidos con un 5% en un mes. A largo plazo la inflación es necesaria. El problema es la deflación para la deuda, para quien está endeudado, ¿no? Pero si hay deuda, la inflación no es negativa. Otra cosa es que la inflación siempre conlleva un incremento de los tipos de interés y aquí veremos si esto lo mantienen, porque la pandemia también justifica el que sigan saliendo esas remesas de dinero, pues porque la situación económica de los países lo requiere. La verdad es que la situación es complicada y esos torrentes de liquidez, ahí decía, no, el Banco Central Europeo va a mantener esta cuestión. Podría también ser, como usted dice, lo que sería de nuevo sobre las familias, sobre el ahorrador, sobre el que tiene unos depósitos en el banco, sobre la persona que puede ahorrar, que evidentemente los países, ante la deuda acumulada, produzcan la inflación para devaluar precisamente esa cuestión. Pero también, por otro lado, se verían obligados en el tema de la financiación. Todo muy problemático y que en España tiene el esperpento, la desgracia de tener un gobierno insolvente, ¿no? El Estado aumenta el gasto en asesores un 52% con los gobiernos de Sánchez. Según reconoce el Digital El Confidencial, este gasto supera ya los 62 millones de euros. Esto debería ser delito. Esto es un delito, no un delito, no es corrupción, no, es una corrupción autorizada. Es decir, si yo meto asesores, si yo no gobierno el país como debe, era para decir, mire, este señor se le lleva a un tribunal, porque usted está dilapidando lo de todos. Pero como eso no sucede, porque la sociedad no es consciente de la nula gestión que está haciendo este gobierno, todavía no es consciente suficientemente, pues nos encontramos con este escándalo, que es un escándalo total y absoluto, don Carlos. En este país, desgraciadamente, parece que los temas económicos no interesan nada más que a tres. Un gobierno puede caer por el tema catalán, que habrá que ver si es una causa de caída o no caída. Me refiero en el tiempo, en las elecciones, no porque dimitan. Pero los temas económicos, como digo, no interesan a nadie. O sea, en este país la economía parece que solo nos interesan a cuatro. Sobre todo porque los sindicatos ahora están es decir, en una actitud, vergonzosa, escandalosa, con la subida de la luz, con este problema de la inflación, callaos. Claro, para eso las cantidades del gobierno les mantiene bien mantenidos, es decir, debían de autodisolverse. Sí. Hombre, siempre resulta paradójico que hace unos años hubo una subida con otro gobierno de la luz y la gente salió a la calle, ahora con una subida del coste de la luz infinitamente superior y nadie dice absolutamente nada. Pues bueno, eso resulta cuando menos sospechoso y resulta sobre todo problemático para una sociedad que no tiene el mismo rasero para medir ciertas decisiones tomadas por unos o por otros y que a la larga y a la corta también lo que comentaba, o sea, es que la falta de interés por los temas económicos que son fundamentales en una nación, en un Estado, es que parece que no... Al final lo que dijo una vez nuestra vicepresidenta del gobierno cuando dijo aquello que el dinero público no era de nadie, es que da la sensación de que eso ha calado en la sociedad. La gente no parece que los gastos de los asesores no los paga nadie y no nos damos cuenta que los gastos de los asesores, los gastos superfluos, el tirar el dinero, el no gestionar bien, lo pagamos todos y lo pagamos luego de esta manera. Subidas de impuestos, crisis económica, pero... Paro, por supuesto, porque es que todo esto que se está haciendo, todo esto, y como bien decía don Aurelio, esto al final quien lo paga y quien lo paga más son las clases medias y bajas. Y bajas, sí. Bueno, pero viven con el espejismo de que con ciertas personas se les van a solucionar los problemas vía subvenciones o rentas de inserción o salario mínimo, cosas de esas un poco extrañas, que no son más que eso, engañar a las clases bajas y medias con una realidad que cada día se hace más evidente y es que el país está entrando en una situación económica muy calamitosa. La verdad es que, ¿qué le parece a usted de este escándalo? ¿Verdad? Porque claro, cuando un país flota en una situación económica grande, pues se puede entender la alegría en el gasto. Un país que tiene dificultades, retrasos en los pagos, retrasos en cantidad de cuestiones, este señor presidente aumenta el gasto en asesores un 52%. Claro, esto es lo que los presidentes de comunidades autónomas deberían decir, de criticar.
La oposición, por supuesto. Este era el motivo principal, además de lo Cataluña, para manifestarse el domingo en Madrid. Hay cantidad de motivos. No habrá habido en la historia de la democracia española un gobierno que se merezca más un paro general, pero de 48 horas. Nunca. En la vida ha habido un tema. Y sin embargo la sociedad mira hacia otro lado, don Aurelio. Bueno, yo no sé si la sociedad en general, ¿usted qué piensa? En general, mira hacia otro lado. Yo creo que la sociedad se está dando cuenta. ¿Sí? Sí, una cosa son los generadores de opinión, como son algunos medios de comunicación muy fieles bien al preparados, gobierno, bien, ¿no? que quieren catequizar, que cada día salen, todas las mañanas salen dictando sus mensajes y es prácticamente todo mentira y orientación hacia el mismo fin. Y la sociedad yo creo que va por otro lado, y ahora lo hemos visto en Madrid, como ya ni siquiera los consejos. A mí me parece que la credibilidad de este gobierno está hoy por los suelos frente a la sociedad. Usted, fíjese, hay que analizar ciertos detalles. Por ejemplo, hay una recomendación del gobierno de que todos aquellos que se han puesto la vacuna de una determinada empresa, la de Pfizer, la de AstraZeneca, ahora pueden ponerse una segunda vacuna, no se sabe por qué intereses extraños, que es la de Pfizer. Y la gente no les ha hecho el menor caso. O sea, la gente ha ido por libre, ha dicho, no, hombre, pero eso es una barbaridad. Quiero decir que la credibilidad, por una parte van estos formadores de opinión y el gobierno, y por otra la sociedad, porque la sociedad se está dando cuenta de que nunca un gobierno como este ha orientado toda su política en todos los órdenes para mantenerse un señor muy vanidoso en el poder. Creo que esta es la realidad de lo que está sucediendo en España. Hoy ya no importa que la gente opine que unos indultos o unas, en fin, para unos golpistas, ya no es que opine, es que están fuera totalmente del lugar. Es que solo lo opinan ellos, es que solo piensa así el gobierno, y hay encuestas que dicen todo lo contrario. Y vemos que esto, que es un problema, pues claro, los gobiernos a fin de cuentas en una organización internacional ya débil como es la Comunidad Europea, empieza a calar en Europa y empiezan a enmendar la plana a nuestros tribunales superiores y a lo que todos los ciudadanos entendemos como lo que debería ser. No se puede amnistiar a unos golpistas, hay que aplicarles la ley y hay que respetar a la Constitución. Y hoy parece ser que el gobierno pretende saltarse la Constitución por la vía de los hechos. Y luego, para que los que hablan de política, o sea, decir, no existe política social, porque incluso como antes hablábamos, don Carlos, las subvenciones que hay que pagar muchas veces y tal, tardan, no llegan, pasa los entes, ¿no? Es decir, los desahucios, tanto hablar de los desahucios con el anterior gobierno que le machacaron, sin embargo, en esta época, con este gobierno, crecen un 13,4% en el primer trimestre, según ha recogido el digital Vox Populi. Es decir, es que hacen lo contrario de lo que ellos critican, con una caradura realmente imperial. Es una cosa que de decir, bueno, es que esto es contra el sentido común, etcétera, etcétera. Políticas sociales, oigan, no, ustedes están en el capitalismo globalista más absoluto y además defendiendo las políticas de Soros. Luego vamos a hablar de Soros, vamos a hablar de todo esto, porque hay unas declaraciones muy interesantes del actual presidente de Microsoft y del tema de las libertades a nivel mundial y precisamente un vídeo que tenemos de la televisión holandesa que va por ahí, que a ustedes les va a poner los pelos de punta. Don Carlos. Bueno, si es que el problema, decía don Aurelio, yo creo que la sociedad hay cosas que le calan, pero la economía no le cala. O sea, la economía no interesa. Yo no veo interés por la cuestión económica. Y yo creo que eso, yo creo que el gobierno lo sabe y por eso actúa de esta manera. La gente, y aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, se hablan ya no de cientos, de miles de millones de euros y parece como que está hablando uno de la calderilla que lleva en la cartera. En definitiva, no existe, en España no existe una mentalidad del buen gobierno, porque no existe, y lo que sí existe es una mentalidad, y hablo de sociedad, pues eso, del trilerismo, de entrar en las manifestaciones de cualquier tipo para derrocar al gobierno. Decía usted, no se queja la oposición, no se quejan las comunidades autónomas, pero ¿cómo se van a quejar si luego, con mayor o menor medida, todos hacen parecido y hacen lo mismo? O sea, los problemas de los asesores y de los gastos superfluos no es algo que solo sea de nuestro gobierno central, desgraciadamente está en todos.
O sea, lo que falta es un cambio de conciencia ética por parte de nuestra administración en general, y yo creo que de nuestra sociedad. Y de crítica y de sentido de la libertad, ¿no? Decía, luego, bueno, perdón, no, hablábamos también de la opinión pública. La opinión pública, yo creo que hay una parte de la opinión pública que puede estar más o menos informada, y como bien decía don Aurelio... La mayoría se informa por las televisiones. Pero eso es lo que iba a decir. Un escándalo clamoroso. Por las televisiones, pero decíamos, a nivel económico, por ejemplo, estamos viendo que decisiones por parte del gobierno que son decisiones contraproducentes para la economía española, y sin embargo ya no solo los sindicatos que están haciendo seguidismo del gobierno, que lo puedo llegar a entender, pero es que hasta la Confederación de Empresarios está también sumida, sumida en el... Porque también hay que ir de lo mío. En la subvención, claro. En las 4 normas que están beneficiando posiblemente algunas empresas, pero perjudicando a las grandes empresas, pero perjudicando a muchas pequeñas empresas y a la sociedad en general. Y ahí les tenemos que tampoco hacer una crítica constructiva. Está la señora vicepresidenta, ya no sé qué número tiene, la responsable de trabajo, que está pergeñando una reforma laboral que puede ser muy catastrófica para nuestra economía, y ahí tenemos a los interlocutores sociales que nos dicen. Don Aurelio. Bueno, es cierto, el papel de los sindicatos yo creo que raya con lo ridículo, ¿no? O sea, tenemos pues el sindicato, yo diría que más importante, que es lo que se llama la correa de transmisión del Partido Socialista Obrero Español, que bueno, está totalmente sometido a los criterios del gobierno. Es más, tan sometido que ahora resulta que es independentista su representante, este señor de la bufanda. De la bufanda, ¿no? Que es de verdad, que es de los años, parece de otro siglo, todo ese mensaje, es decir, están fuera del tiempo en el mundo, es muy curioso. Sí. Pero fíjese, no interesa la economía, pero a ellos sí les interesa, porque sus cuentas corrientes van maravillosamente bien. Yo me estoy acordando ahora, porque esto es que es la historia, no hay más que mirar un poco hacia atrás para ver lo que está pasando con los sindicatos. Ustedes se acordarán de aquel líder carismático de la minería de León. Bueno, que tenía luego unos fondos de no sé cuánto. Sus mítines eran tremendos, ¿no? Siempre criticando a gobiernos, a patronal y a todo, y luego resulta que tenía una cuenta corriente con los fondos del carbón de unos millones de euros en su acumulado. Quiero decir que lo que decía don Carlos es cierto, la falta de ética se ha convertido en una epidemia nacional y están contagiados todo el mundo. Yo creo que hoy hablamos de gobiernos autonómicos, y yo sinceramente miro el de Cantabria, miro otros, y creo que no tienen arreglo. Creo que hace falta una reestructuración absoluta. Lo deja usted votando, mire, lo deja usted votando y sigue usted. Que esto se diga cuando hay asesores, hay puestos. En el Parlamento esta semana, sacado del diario Montes, el consejero de Sanidad de Cantabria dice que será difícil, atención, mantener la red íntegra de consultorios rurales por falta de médicos. Pero vamos a ver, ¿pero qué estamos hablando? Estamos aquí. Es que es algo increíble. Mire, precisamente uno de los problemas que hoy estamos teniendo es el gran deterioro de la sanidad, pero sobre todo en la atención primaria, porque los consultorios rurales son atención primaria, y está pasando ahora con una cantidad de recursos económicos enormes, lo que no pasó nunca históricamente, pues en épocas donde casi no había ni impuestos, donde cada pueblo, cada pueblecito tenía su farmacia, tenía su consultorio rural, tenía su médico de cabecera, y esto hoy está faltando, y parece que hay como una estrategia en esa dirección, porque vamos a ver, ¿por qué no se han rehabilitado ya el funcionamiento de los centros de atención primaria? ¿Por qué la gente no puede acudir a su centro de atención primaria y que le vean a él físicamente y no por teléfono? Que usted ahora entra en estos centros... Venimos meses denunciándolo, don Aurelio, meses. Claro, es que están vacíos. Usted ve las puertas Voy a aportar unos datos después de don Carlos, que les va a dejar cruzado de brazos, pero luego conoce a personas que necesitaban asistencia y se han pasado el día llamando por teléfono, han pretendido siempre hacer la atención telefónica y algunos se han opuesto. Oiga, por favor, quiero que me vea usted la cara, ¿no?
llegar a la consulta, estar las puertas abiertas, pasarse allí media hora hasta que se han asomado, oiga, que estoy aquí, pase usted. Quiero decir que todo esto se está deteriorando de una manera espectacular y parece que nos lo quieren imponer a la sociedad. Bueno. Y creo que ahí la sociedad sí que se tiene que revelar. No se pueden perder cosas que han tenido tanto valor y tanta importancia. Brevemente, porque tengo... No, lo único que quería decir que nunca ha habido en Cantabria, históricamente, nunca ha habido tantos médicos ni personal dedicados a la sanidad. Nunca, en la vida, nunca. El problema es que la sanidad, todos entendemos y hemos entendido y lo hemos visto normal, que el ejército, las fuerzas de seguridad, Hacienda, ciertas cuestiones tenían que ser gestionadas por funcionarios, que es donde está el poder de la autoridad. Sin embargo, estamos convirtiendo la sanidad en otra institución pública, funcionarial, con unas dimensiones totalmente desajustadas, donde no existe el más mínimo control. Hemos entrado en la dinámica de que cuanto más se gasta... Cuando la sanidad es vocacional. Claro, si un médico... Vamos a ver, que hay médicos súper vocacionales, y yo creo que la mayoría, pero claro, cuando entra el tema funcional, combinar. Es decir, esto es como... Un médico tiene muchos parecidos a un sacerdote. De verdad, o es vocacional o eso realmente como funcional. Pero claro, este estado totalitario que vamos, al que quieren eso, nos quieren así. Es que es lo que quiere, lo que estamos viendo es que al final vamos viendo cómo el Estado cada día, y hemos entrado como sociedad, hemos entrado en ese juego, cada día nos está quitando más cuotas de libertad de decisión. La educación, acabando con la concertada, con la privada, la sanidad, al final, esto desgraciadamente los pasos que estamos dando es para destruir una sociedad de libre comercio liberal y la vamos a convertir en una sociedad pseudosocialista, controlada o como mínimo peronista. Voy a dar algunos datos que me ha pasado un médico. Mire, atentos a lo que vamos a comentar y luego al vídeo de este diputado holandés después, Thierry Baudet, del Foro para la Democracia, sobre las agendas que hay del urbanismo y sobre el tema de las libertades, que hemos venido hablando y que es fundamental. Yo creo que les va a poner los pelos de punta la intervención. Pero vamos con los datos. Llevábamos aquí muchos programas hablando de que hace 6 o 7 meses la normalidad en Cantabria es absoluta en el número de fallecidos. Ya no voy a mostrar más. Mire, Cantabria, habitantes, 580.000. Esperanza de vida en España, Instituto Nacional de Estadística. Escuchen, 84 años. Fallecidos por todas las causas en Cantabria desde marzo de 2020, 7.200. Fallecidos en Cantabria por la pandemia desde marzo de 2019, fuentes del Gobierno de Cantabria, 570. Media de edad de los fallecidos por la pandemia, atención al dato, como diría José Manuel, 85,271, superior a la esperanza de vida. Fallecidos, y esto aviso para la vacunación si intentan a los niños, fallecidos en 15 meses por la pandemia menores de 39 años, una persona. Y ahora, si ustedes van a escuchar un vídeo, no lo podemos escuchar entera de los problemas de libertad. Esto es en el Parlamento holandés. Claro, esto no lo verán en las televisiones. Tengo un vídeo también muy importante de la televisión más importante, ahora de más audiencia de Estados Unidos, Fox. El señor Fauci va a acabar en la cárcel, sin tardar, sin tardar, porque ya lo que está saliendo es gravísimo, sabiendo que sabía lo de Wuhan, que había financiado anteriormente, etc. Verán que la prensa nacional no está tirando mucho, salvo Libertad Digital, pero en Estados Unidos el follón es gordísimo y eso ya va a ser imparable. La caída de Fauci va a ser la caída de otros muchos. Fauci sabía, a través de informaciones, que el virus de Wuhan había salido de un laboratorio. Los emails lo dejan ver claramente. Pero vamos a escuchar a este diputado holandés sobre las libertades. Voorzitter, en 2010... En el año 2010, la Fundación Rockefeller, una de las más influyentes ONGs del mundo, desarrolló un informe llamado Escenarios para el futuro desarrollo internacional. En este informe, la Fundación Rockefeller describe un escenario de un cierre por pasos, describe una inminente pandemia global y sus consecuencias. De acuerdo a este escenario, lo tengo aquí conmigo,
Los chinos comenzarían con confinamientos obligatorios para todos los ciudadanos e inmediatamente clausurarían todas sus fronteras. Líderes nacionales de todo el mundo reforzarían su poder con leyes que limitarían los derechos y libertades. Desde la obligación de llevar a mascarilla, a controles de temperatura a la entrada de estaciones de tren, aeropuertos, edificios, todo está ahí. Pero esto no termina aquí. De acuerdo al escenario del confinamiento por pasos, hay algo más importante que nos espera. Incluso cuando la pandemia haya terminado, escriben los investigadores, el control autoritario y la vigilancia de los ciudadanos y de sus actividades permanecerá e incluso se intensificará. En este informe del año 2010, incluso también insinúan confinamientos debidos al clima, exactamente lo que están empezando a decir ahora mismo, y cito: para protegernos de problemas que ya se han convertido todavía en más globales, desde pandemias a terrorismo transnacional o crisis climáticas y pobreza en aumento, los líderes de todo el mundo acumularán cada vez más poder. El informe prevé también cómo la gente podría reaccionar a estas medidas, justo como ahora, cuando la gente se alegra de haber sido vacunada. Suben fotos de sus pinchazos a las redes sociales, todo está en este informe, y ruegan un pasaporte del COVID. Todo se anticipó por parte de los autores del escenario del cierre por pasos. La idea de un mundo más controlado ganaría aceptación generalizada entre la población. Los ciudadanos renunciarían voluntariamente a una parte de su libertad y de su privacidad a cambio de más seguridad y estabilidad. Los ciudadanos serían más tolerantes e incluso estarían dispuestos a ser supervisados y dirigidos desde arriba. Los líderes mundiales tendrían más libertad para reordenar la sociedad en la forma que dispusieran. Que esto llevaría a un pasaporte digital es algo que también ya tenían previsto. En el año 2010... Pero es que esta misma semana el presidente de, creo que ha sido valiente, el presidente de Microsoft dice, ojo, ha dicho hoy, en El Mundo lo recogía, cuidado o la vida en el 2024 será como en 1984 de George Orwell. Habla de los intentos de China de controlar, de los detectores de emoción, pero es que esto lo dice el actual presidente de Microsoft. Y todas las normas de la falta de libertad, del control de los medios, que en 20 manos estén todos los medios de comunicación, esta pérdida del sentido de la libertad de los ciudadanos poco a poco, esto es realmente de una gravedad absoluta. Bueno, yo creo que estas declaraciones razonadas, ¿no? Claro, le deberían dar los medios españoles. Les vamos a traer próximas semanas, si podemos, lo que está diciendo el señor Tucker, es el presentador number one de la televisión norteamericana, sobre el tema de Fauci. El tema Fauci espero que explote en cualquier momento. Ya, bueno, ha explotado, pero que pueda ir incluso a la cárcel. Y entonces se va a caer muchos temas como una cuestión de naipes. Esperemos que así sea. El tema de la libertad, don Aurelio, 1 minuto para cada uno. Peligrosísimo, el tema de las libertades. Sí, yo creo que efectivamente existe una tendencia, es lo que aquí hemos llamado esa vocación totalitaria de los dirigentes, una tendencia hacia una limitación o una eliminación de las libertades fundamentales de la gente. Pero es muy curioso lo que ha pasado, sí. Y es que parece, ha sido como una cosa instintiva la que ha surgido, sí, en los dirigentes, porque todos, de casi todo el mundo, se han puesto de acuerdo, claro, para ir en la misma dirección y casi yo creo que sin ya han atacado a los que no lo han hecho. Les ha salido, claro, les ha salido a los dirigentes la vena totalitaria y de controlar el mundo. Correcto. Y bueno, y ahí se ve a los que no lo han seguido, un gobierno sueco que le han puesto, aunque ya al final los datos eran tan claros que no han podido. Y a Bolsonaro, que Brasil con todas las dificultades está creciendo, pues también que le ponen el tema de la libertad. Esto es espectacular el vídeo, ¿verdad? Yo reconozco que no soy muy de conspiraciones, pero sí no, cada vez están unos datos de tal. Yo no creo en conspiraciones, pero lo que sí creo es el oportunismo de los dirigentes políticos, y sí creo que existe por parte de la mayoría de los dirigentes un intento claro de coartar las libertades y aprovechar cualquier situación para revertir las libertades que tanto nos ha costado conseguir.
Yo creo que en eso es en lo que están. Lo de las conspiraciones a mí me cuesta más llegar a... Bueno, es que a veces son tan cosas, pero es que a veces cuando ves que tú metes un vídeo de una cosa y te la cortan, cuando ves que incluso al presidente de los Estados Unidos anterior dice que el virus parte de China y le cortan y ahora no, cuando ves que las tecnológicas, el tema, te hacen empezar a pensar cosas y lees cosas de Bill Gates de hace 3 años y claro, empiezas a aplicar y dices, aquí hay cosas tremendas y algunas cuestiones, pero vamos a seguir sacando cosas, lo que podamos, de medios internacionales, en fin, para conseguir que la sociedad vaya dándose cuenta que la libertad es una cuestión que hay que mimar cada día. Don Carlos, muchas gracias. Don Aurelio, muchísimas gracias. Creo que es muy interesante el programa. Paz y bien.